Los periodistas. Una noticia aparecida en la prensa francesa había repercutido en los últimos días entre quienes compulsivamente adquirían frascos de las fragancias rodeadas de misterio y cuyo éxito ha perdurado a casi un siglo de su aparición en el mercado. De pronto el Chanel número 5 acaparó pedidos. El origen del aumento de la demanda fue el anuncio de la construcción de un tren de alta velocidad en la Riviera Francesa por encima de los campos históricamente sembrados desde mediados del siglo XVIII por varias firmas asentadas ahí para cultivar las rosas y el jazmín de Grasse, cuya participación en la fabricación de perfumes sigue siendo todo un hito. La casa Chanel advirtió del riesgo de los cultivos artesanales y con ello la afectación de la producción de los famosos perfumes. El aventurero Salacaín había tenido la costumbre de obsequiar a las damas de 40 y más años el famoso número 5. La tradición le había sido inculcada por Violeta, su madrina, una mujer de unos 55 años cuando Salacaín era un adolescente, y quien se había educado muy cerca de los protocolos diplomáticos europeos y con quien coincidió alguna vez en Marsella, desde donde emprendieron un viaje por toda la costa hasta llegar a Génova. Y estando en Mónaco, la madrina insistió en hacer una visita a Grasse, cuna de los perfumes más famosos del mundo, según le contaba. La charla en el autobús fue encantadora. El aventurero se enteró ahí de la historia del perfume más famoso del mundo en aquel momento. Lo usaba Marilyn Monroe, entre otras conocidas mujeres. Y todo se inició por la afición de Catalina de Médicis y la corte de Florencia a los olores de las fragancias en el siglo XVI. En esos tiempos los habitantes de Grasse se dedicaban a la curtiduría y al cultivo de flores, rosas y jazmines principalmente. El jazmín, de origen indio, había sido introducido por Marco Polo a tierras europeas y debido a las fragancias producidas para quitar los malos olores, los florentinos y los venecianos adoptaron la costumbre de perfumarse. Y Grasse mantenía relaciones comerciales desde aquella época con Florencia, de donde el curtidor y perfumero Gallimard le obsequió unos guantes de piel perfumados a la Catalina de Médicis, y fueron entonces la sensación y se pusieron de moda inmediatamente. Catalina casó con Enrique, el hijo de Francisco I de Francia, y se mudó a París. Luego sería coronada reina consorte. La Médicis llevó consigo a su perfumero personal, Renato, rodeado de leyendas negras, pues lo mismo preparaba los perfumes de la corte francesa y los encargos de venenos de la Médicis. Renato instaló su negocio en el Soportal frente a las Tullerías y cobró fama, se le conoció luego a ese sitio como el Portal de los Perfumeros. En consecuencia, París empezó a practicar las buenas costumbres como el uso del tenedor para trinchar los alimentos y los perfumes. Pero Gabrielle Chanel, dijo Salacaín, primero fue modista. No, dijo su madrina, primero fue sombrerera, luego sería modista y perfumera antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los franceses chic se envolvían en los aromas de esencias y flores como las violetas, rosas, azares y jazmines. Incluso los talcos se perfumaron y se hicieron vapores florales. Esto para cubrir los olores dejados por el jabón de lejía, empleado en aquella época por las mujeres en su aseo personal. Chanel incursionó en ese campo con un agua basada, dijeron entonces, en los secretos de los perfumes florentinos de Catalina de Médicis. Pero no fue así, dijo la madrina mientras encendía un largo cigarrillo con olor de violeta. Se habían detenido en el camino para el almuerzo y la historia del número 5 continuaba. Chanel tuvo un amante ruso, quien había huido de la revolución, era el duque Dmitri Pavlovich, quien entre sus amigos había protegido la salida de Moscú de Ernest Beaux, perfumero oficial de los zares, y quien empezó a experimentar con las fragancias ya famosas de Grasse, donde montó un laboratorio. Chanel estaba convencida de la necesidad de dotar a las francesas de un aroma donde se evocara la feminidad. En aquellos tiempos cobró fama la obra del poeta Paul Valéry, quien había escrito sobre el tema. El perfume es lo que tiran las flores al secarse. Y concluía su explicación con una frase grabada en la mente de la madrina Violeta. Una mujer sin perfume no tiene futuro.
Y fue en 1921 cuando Vaux le presentó a Coco Chanel los primeros experimentos de la fragancia para distinguir a la ya entonces famosa modista de la Rue Cambon. Los frascos fueron numerados del 1 al 5 una parte y otra del 20 al 24. 2 olores fueron seleccionados por Coco, el 22 y el 5, y este sería el gran finalista. Y empezó la leyenda del perfume. Chanel lo aplicó en las manos y el cuello de sus invitadas a las fiestas. Lo llevaba consigo siempre en su bolso, en el pequeño y minimalista frasco especialmente diseñado, donde las letras C de su nombre y apellido se entrelazaron y formaron el anagrama más distinguido de los años siguientes en el mundo de la moda. Y la leyenda continuó. El secreto de los ingredientes se mantuvo bajo llave. Fue conocido por Vaux y un reducido número de colaboradores. La fórmula después sería sustraída para llevarla a Estados Unidos, donde se instalaron luego de la Segunda Guerra Mundial los socios de Chanel, solo en los perfumes la familia Wertheimer. Años después, el aventurero Salacaín leería sobre el tema. Los biógrafos de Coco Chanel calcularon en 80 el número de ingredientes del perfume, el más importante, las flores de jazmín de Grasse, cortadas a mano hoy en peligro por la construcción de las vías del tren de alta velocidad. A Chanel le persiguió el número 5 desde el descubrimiento de su perfume. La diseñadora seleccionó el 5 de febrero y el 5 de agosto de cada año para presentar sus colecciones. Salacaín recordó con añoranza aquellas charlas con su madrina, quien siempre citaba a Marilyn Monroe cuando en una entrevista le preguntaron qué usaba para dormir. Unas gotas de Chanel número 5, eso bastaba. El aventurero se dirigió a la perfumería de confianza en Madrid y pidió la fragancia. Está agotado, le dijeron. Los